Puedes imaginar ver tu vida entera convertirse en polvo, sosteniendo a dos niñas aterrorizadas, sin saber a dónde ir, ni qué hacer. Parece imposible creer que alguien pueda sobrevivir a eso. Pero esta historia ocurrió. Y lo que estaba escondido bajo esos escombros te dejará completamente sin palabras. Nada en aquella destrucción tenía sentido. Nada explicaba la prisa, la frialdad, la crueldad. Pero cuando ella encontró algo enterrado en el corazón de la antigua pared, todo cambió. Antes de continuar, suscríbete al canal y deja tu like, porque la verdad detrás de esa demolición te va a sorprender mucho más de lo que sugiere el título. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad estás viendo esta historia. Me encanta saber hasta dónde llegan estos relatos. Prepárate. Lo que parecía el final era solo el comienzo. La lluvia caía con fuerza aquella tarde de noviembre de 2018 en San Lorenzo del Monte, un pequeño pueblo perdido entre las sierras de México, convirtiendo el polvo del camino en un lodo espeso y traicionero que parecía querer tragarse todo a su paso. Elena, con el luto todavía adherido a su piel como una segunda capa de dolor, permanecía inmóvil frente a la pequeña casa de adobe y vigas de madera que había sido su único refugio durante los últimos 10 años. El aire no olía a tierra mojada como solía gustarle a Mateo, su difunto esposo. Esa tarde, el aire estaba impregnado del hedor acre del diésel quemado y de una tensión eléctrica que erizaba la piel. A lo lejos, el rugido mecánico de un motor pesado rompía la sinfonía natural de la tormenta, acercándose con una lentitud depredadora que hacía vibrar el suelo bajo sus pies descalzos, anunciando un final que ella no tenía fuerzas para detener. Sus manos, enrojecidas por el frío y el trabajo, apretaban los hombros de Sofía y Valentina, sus dos hijas, quienes hundían sus rostros en la falda negra de su madre, intuyendo con ese instinto primario de la infancia que el monstruo amarillo que asomaba por la curva no traía nada bueno. El vehículo, una retroexcavadora de un amarillo chillón que contrastaba violentamente con los tonos grises y ocres del paisaje rural, se detuvo frente a la cerca de alambre de púas, resoplando humo negro como una bestia impaciente. De una camioneta lujosa que venía detrás, descendió Rogelio, el hermano mayor de Mateo, un hombre cuya corpulencia siempre había intimidado a Elena, pero que ahora, sin la presencia protectora de su esposo, le parecía un gigante hecho de piedra y avaricia. No llevaba paraguas y la lluvia comenzó a empapar su camisa de marca, pero él ni siquiera parpadeó. Su mirada estaba fija en la estructura de la casa, calculando, tasando, despreciando. No hubo saludos, ni el más mínimo gesto de condolencia por la muerte reciente de su propio hermano. Solo había una frialdad burocrática en sus ojos, esa mirada vacía de quienes han cambiado la sangre por el dinero y han olvidado que la tierra que pisan también guarda memoria. Elena sintió un nudo en el estómago, una mezcla de náusea y terror que la paralizó momentáneamente, sabiendo que su fragilidad de viuda pobre era el único escudo que tenía frente a la maquinaria legal y física de su familia política. Rogelio se acercó a la alambrada sin cruzarla, manteniendo una distancia que no era de respeto, sino de asco, como si la pobreza de Elena fuera una enfermedad contagiosa que pudiera manchar sus botas de piel. A su lado, un abogado de traje mal ajustado sostenía una carpeta de plástico contra el pecho, protegiéndola del aguacero con más cuidado del que mostraban por las niñas que temblaban de frío a pocos metros. «Se acabó el tiempo, Elena», gritó Rogelio para hacerse oír sobre el estruendo del motor y la lluvia, su voz carente de cualquier matiz humano. «Mi madre ha decidido vender los terrenos de la finca. Mateo ya no está para jugar a la casita, y ustedes no tienen ningún derecho legal sobre este pedazo de tierra». Las palabras golpearon a Elena con más fuerza que el granizo. Sabía que la propiedad había sido un préstamo de palabra, una promesa antigua hecha en tiempos mejores, pero jamás imaginó que la muerte de Mateo sería la señal de arranque para despojarlas de todo. Intentó hablar, intentó gritar que no tenían a dónde ir,
que la noche se venía encima, pero su voz se quebró en un sollozo ahogado que el viento se llevó antes de que pudiera llegar a los oídos sordos de su cuñado. Sin esperar una respuesta, ni siquiera una súplica, Rogelio hizo una señal seca con la mano al operador de la maquinaria, un gesto tan casual como quien espanta una mosca, pero que contenía la sentencia de muerte de un hogar. El motor de la retroexcavadora rugió con una furia renovada, y el brazo metálico se levantó hacia el cielo plomizo como una guadaña moderna lista para cosechar desgracias. Elena retrocedió instintivamente, arrastrando a las niñas hacia atrás, hacia el viejo árbol de mezquite que marcaba el límite del patio, sintiendo cómo el barro le chupaba los pies, impidiéndole correr. Sofía, la mayor, gritó el nombre de su padre al ver la enorme pala de metal descender, pero Mateo estaba bajo 3 metros de tierra en el cementerio del pueblo y no podía detener lo que estaba a punto de suceder. El primer impacto fue ensordecedor. El metal chocó contra la esquina del cuarto principal, y el sonido del adobe crujiendo fue similar al de huesos rompiéndose, un lamento seco y polvoriento que se elevó incluso bajo la lluvia torrencial. Los muros, que habían resguardado sus sueños, sus miedos y el calor de sus cuerpos durante una década, cedieron con una facilidad humillante ante la fuerza bruta de la máquina. Elena vio con los ojos abiertos de par en par y llenos de lágrimas calientes cómo la cocina se partía por la mitad, exponiendo la intimidad de su vida a la intemperie. Los frascos de conservas estallaron contra el suelo. La mesa donde habían compartido el último desayuno con Mateo quedó aplastada bajo una viga, y las cortinas de flores que ella misma había cosido a mano ondearon patéticamente al viento antes de ser sepultadas por los escombros. Era una violación de su santuario, una destrucción metódica y cruel que no buscaba solo demoler una estructura, sino borrar cualquier rastro de que ellas hubieran existido alguna vez en ese lugar. Valentina, la pequeña de 5 años, escondió la cara en el vientre de su madre, tapándose los oídos con sus manitas, incapaz de procesar por qué su casa estaba siendo devorada por aquel monstruo amarillo mientras su tío observaba con los brazos cruzados. El polvo de la demolición se mezcló con el agua de la lluvia, creando una pasta grisácea que cubría todo, transformando los recuerdos en basura irreconocible en cuestión de minutos. El operador de la máquina trabajaba con una eficiencia aterradora, empujando los restos de las paredes hacia el centro, creando una montaña deforme de ladrillos rotos, láminas retorcidas y madera astillada. Elena sintió que algo se rompía dentro de ella, una fibra esencial que mantenía unida su cordura. Quería correr y ponerse frente a la máquina, quería lanzar piedras, quería matar, pero el instinto de proteger a sus hijas la mantuvo clavada bajo el mezquite, temblando de impotencia y rabia. Rogelio no apartó la vista ni un segundo, supervisando la destrucción como un capataz en una mina, asegurándose de que no quedara ni un solo muro en pie que pudiera servirles de refugio esa noche. Era un mensaje claro. No las querían cerca, no las querían en el pueblo, las querían desaparecidas, borradas del mapa y de la memoria de la familia. Cuando el techo principal colapsó, levantando una última nube de escombros húmedos, el silencio regresó de golpe, más pesado y doloroso que el ruido. Solo quedaba el sonido constante de la lluvia golpeando sobre las ruinas de lo que había sido su vida. La casa era ahora un cadáver desmembrado, una pila de desechos sin forma. Rogelio caminó unos pasos hacia donde estaban ellas, deteniéndose lo suficientemente lejos para no ensuciarse, y sacó una cartera de piel del bolsillo interior de su saco. Extrajo un puñado de billetes arrugados y los lanzó al suelo, al lodo, a los pies de Elena, con el desprecio de quien tira sobras a un perro callejero. «Para que se pague en un hostal esta noche», dijo, su voz plana y sin emoción. «Mañana quiero este terreno despejado. Si veo alguna de sus cosas aquí al amanecer, las mando quemar». No esperó agradecimiento ni respuesta. Dio media vuelta, subió a su camioneta con el aire acondicionado encendido y la caravana se alejó, dejando tras de sí el olor a destrucción y una soledad absoluta. Elena miró los billetes en el lodo,
sintiendo cómo la bilis le subía por la garganta, pero no se movió para recogerlos. Su dignidad era lo único que no habían podido aplastar bajo las orugas del tractor. La noche comenzó a caer rápidamente, trayendo consigo un frío que calaba hasta los huesos y una oscuridad que parecía tragarse el mundo entero. No tenían a dónde ir. El pueblo estaba a kilómetros de distancia y caminar bajo esa tormenta con las niñas era impensable. Con movimientos mecánicos, entumecida por el shock, Elena buscó entre los escombros periféricos que la máquina no había aplastado del todo. Encontró unas láminas de zinc dobladas y una lona azul que usaban para cubrir la leña. Arrastró todo hacia la base del viejo muro de piedra trasero, una estructura antigua que servía de contención contra el monte y que, milagrosamente, había quedado parcialmente en pie, aunque agrietada y debilitada por la vibración del suelo. Allí, bajo la lluvia incesante, improvisó un refugio miserable, un pequeño hueco entre la piedra y la lona donde apenas cabían las tres. Acomodó a las niñas sobre unos costales viejos que logró rescatar, secándoles el pelo con su propio rebozo, susurrándoles promesas vacías de que todo estaría bien, de que era solo una aventura, de que papá las estaba cuidando desde el cielo. Pero Sofía la miraba con ojos demasiado viejos para su edad, ojos que habían visto la crueldad humana en su estado más puro y que ya no creían en cuentos de hadas. Valentina se quedó dormida por puro agotamiento, hipando en sueños, mientras Elena se sentaba a la entrada del refugio, vigilando la oscuridad como una loba herida, escuchando los sonidos del campo que ahora le parecían hostiles y amenazantes. El hambre empezaba a morderles el estómago, pero el miedo era un anestésico poderoso que mantenía sus sentidos en alerta máxima. Fue pasada la medianoche, cuando la lluvia se transformó en una llovizna fina y persistente, que Elena escuchó algo que no pertenecía a la tormenta. No era el viento silbando entre las ramas, ni el canto lejano de un tecolote. Era un sonido cercano, íntimo, que venía de la propia tierra, justo detrás de sus espaldas, en la base del muro de piedra antiguo que había sobrevivido a la demolición. Sonaba como tierra deslizándose, como si algo estuviera cediendo por dentro, un crujido sordo y mineral. Elena contuvo la respiración, girándose lentamente con la pequeña linterna de mano que guardaba en el bolsillo de su delantal. El haz de luz, débil y amarillento, iluminó las grietas del muro que parecían haberse ensanchado con el agua y el trauma del día. Y entonces lo vio. Un pedazo de mampostería se desprendió silenciosamente, rodando hasta sus pies, revelando una cavidad oscura, un hueco que no debía estar ahí, una boca negra en la piedra que parecía exhalar un aire antiguo y seco, un susurro de secretos enterrados que la llamó por su nombre en medio de la desolación. Elena contuvo la respiración, sintiendo cómo el corazón le golpeaba las costillas como un pájaro atrapado en una jaula demasiado pequeña. El agujero en el muro no era simplemente una brecha entre las piedras. Era una boca que respiraba un aire frío y rancio, un olor a siglos atrapados en la oscuridad que chocaba violentamente con el aroma fresco de la lluvia. El haz de luz de la linterna temblaba en su mano, bailando sobre los bordes irregulares de la abertura, revelando al principio nada más que una negrura impenetrable. Un miedo primitivo la invadió, el terror atávico de perturbar algo que debería haber permanecido dormido, pero la desesperación de su situación era una fuerza motriz mucho más potente que cualquier superstición. La lluvia continuaba su repiqueteo rítmico sobre la lona que cubría a las niñas dormidas. Una canción de cuna monótona que enmascaraba el sonido de sus rodillas, hundiéndose en el lodo mientras se arrastraba, hipnotizada, hacia la base del muro. Extendió la mano, con los dedos entumecidos por el frío, y tocó el borde áspero de la cavidad recién expuesta. La piedra estaba resbaladiza por la humedad exterior, pero al introducir la mano, notó que la tierra dentro estaba seca y quebradiza, protegida por años de olvido. Comenzó a escarbar, no con herramientas, sino con la urgencia cruda de una mujer que ya no tiene nada que perder.
Sus uñas se rasparon contra la roca y la arcilla endurecida, rompiéndose y sangrando, pero ella no sintió dolor, solo una compulsión febril que le quemaba la piel. Cada puñado de tierra que removía parecía hacer eco de la destrucción que había sufrido durante el día, pero esta vez sentía que no estaba destruyendo, sino descubriendo. El esfuerzo físico calentó ligeramente su cuerpo congelado, encendiendo un pequeño fuego de resistencia en medio de la noche desolada y húmeda. De repente, las yemas de sus dedos rozaron algo que no era piedra ni raíz, ni tierra compactada. Era una superficie lisa, fría de una manera distinta, innegablemente artificial. Un escalofrío metálico le subió por el brazo, diferente al frío húmedo de la tormenta. Elena se detuvo en seco, limpiándose el lodo de los ojos con el hombro, y acercó la linterna todo lo que pudo al hueco. El destello del hierro corroído le devolvió la mirada, una promesa opaca de color rojizo enterrada en el polvo gris. No era un simple pedazo de chatarra o escombro, era un objeto estructurado, plano y sólido, encajado firmemente entre las piedras fundacionales del viejo muro. Su aliento se detuvo en la garganta, transformándose en una pequeña nube de vapor blanco en el aire gélido, mientras su mente intentaba procesar lo que sus dedos le decían. Con un gruñido de esfuerzo que apenas logró reprimir para no despertar a sus hijas, Elena aferró los bordes del objeto y tiró hacia afuera. Se resistió al principio, retenido por el peso de los años y la tierra que se había asentado a su alrededor como cemento, pero los recientes temblores provocados por la maquinaria pesada habían aflojado su tumba. Lentamente, con un sonido chirriante de metal contra piedra que le hizo apretar los dientes, el objeto se deslizó hacia la libertad. Era una caja de metal pesado, del tamaño de una caja de herramientas grande, cubierta por una costra gruesa de óxido y suciedad. La arrastró hacia el pequeño espacio seco bajo la lona, colocándola con cuidado junto al cuerpo dormido de Valentina, tratándola con la reverencia y el temor de quien ha encontrado una reliquia sagrada entre la basura. La caja yacía allí, un enigma envuelto en oxidación y misterio bajo la luz tenue. Elena pasó la mano por la tapa, sintiendo la textura rugosa de la corrosión que se deshacía bajo sus dedos. Había un candado, o lo que quedaba de uno, una masa de hierro fusionado que se burlaba de su falta de llave. Miró a su alrededor frenéticamente, buscando algo, cualquier cosa, que pudiera servir como herramienta en ese desierto de escombros. Sus ojos se posaron en un trozo de varilla corrugada que sobresalía de un bloque de concreto cerca de sus pies, un remanente retorcido de la demolición de su propia casa. Lo tomó, sintiendo su peso frío y contundente, un arma que le había regalado la misma destrucción que había buscado acabar con ella. Encajó la punta de la varilla en el arco del candado, preparándose para la lucha contra el metal. Aplicó presión, usando la palanca con toda la fuerza que le quedaba en su cuerpo hambriento y exhausto. El metal gimió, una protesta aguda que perforó la quietud de la noche y le heló la sangre. Elena se mordió el labio hasta sentir el sabor metálico de su propia sangre, aterrorizada de que el ruido despertara a las niñas o, peor aún, hiciera regresar a Rogelio o a algún velador. Pero la tormenta fue su cómplice, ahogando el sonido con una ráfaga repentina de viento que sacudió los árboles cercanos. Con un chasquido seco que se sintió como un disparo en el silencio, el grillete oxidado cedió. El candado cayó al lodo con un golpe sordo y definitivo. Elena soltó la varilla, con el pecho agitado, mirando la caja como si fuera una caja de Pandora que podía liberar tanto la salvación como una maldición final. Temblando violentamente ahora, no por el frío sino por la anticipación, levantó la pesada tapa. Las bisagras chillaron en protesta, resistiendo el movimiento tras décadas de inmovilidad, pero ella las forzó a abrirse. Apuntó la linterna directamente al interior, y por un momento su cerebro se negó a procesar la imagen que tenía delante. No estaba vacía, ni llena de papeles inútiles o recuerdos sentimentales sin valor. En su interior, anidados sobre un lecho de terciopelo podrido,
Filas de monedas de oro brillaban con una luz misteriosa y atemporal. Eran centenarios, pesadas monedas de oro mexicano que desafiaban la penumbra de la noche con su resplandor inalterable. Junto al oro había fajos de papeles amarillentos atados con cuerdas quebradizas, documentos que olían a tinta antigua y autoridad legal. Elena se dejó caer hacia atrás contra el muro de piedra húmedo, la linterna resbalando de su mano, para iluminar el tesoro desde abajo, proyectando sombras largas y distorsionadas en su rostro pálido. Una risa histérica burbujeó en su garganta, que tuvo que tragar y convertir en un sollozo ahogado. Allí estaba ella, sin hogar, temblando en el barro, expulsada como una criminal y humillada, mientras una fortuna literal había estado durmiendo a centímetros de su cabeza durante 10 años. La ironía era una píldora amarga. Rogelio había derribado la casa por la codicia del terreno, sin saber jamás que el verdadero valor yacía escondido en los mismos huesos de la estructura que despreciaba. La riqueza en esa caja era suficiente para comprar el silencio de cada funcionario corrupto del pueblo, suficiente para reconstruir 10 casas como la que había perdido. Pero encima de las pilas de oro y escrituras yacía algo aún más precioso para ella en ese momento. Una hoja de papel de cuaderno doblada, mucho más reciente que los otros documentos, descansaba allí como un mensaje final. Elena reconoció la letra inmediatamente, incluso al revés. Eran los trazos desordenados y apresurados de Mateo. Su corazón se detuvo por segunda vez esa noche. Con dedos temblorosos tomó la nota, sintiendo la textura del papel, seco y frágil entre sus manos enlodadas. Era una voz desde la tumba, un último vínculo con el hombre que había perdido, la prueba tangible de que él no la había dejado completamente indefensa en este mundo cruel. Él lo sabía. Todo este tiempo, mientras vivían al día, él había sabido lo que se ocultaba allí. Desdobló el papel con cuidado infinito y las palabras de Mateo susurraron en su mente, más claras que la lluvia. «Mi amada Elena», comenzaba, «si estás leyendo esto, es porque los lobos finalmente han llegado a la puerta». Las lágrimas nublaron su visión, calientes y rápidas, lavando el polvo de sus mejillas. Él explicaba todo en oraciones breves y urgentes. Los verdaderos linderos de la tierra, la herencia de su abuelo que su familia había intentado borrar de la historia, y la ubicación de esta caja, oculta para una emergencia que él rezaba que nunca ocurriera. No se lo había dicho antes para protegerla, para mantenerla alejada del peso de ese secreto peligroso, pero se había preparado para lo peor. Mientras terminaba de leer, el miedo en el pecho de Elena comenzó a endurecerse, transformándose en algo nuevo, algo frío y duro como el diamante. Ya no era solo una viuda desamparada, era una heredera armada con la verdad y la justicia. Elena leyó la nota de Mateo una y otra vez, susurrando las palabras como si fueran un rezo sagrado, capaz de exorcizar el mal que los rodeaba, sintiendo cómo cada frase inyectaba un acero nuevo en su columna vertebral. La letra de su esposo, apresurada y angulosa, no solo le entregaba una fortuna material, sino que le devolvía la dignidad que Rogelio había intentado arrancar con su maquinaria pesada y sus gritos de terrateniente. Allí, en el papel arrugado por la humedad y el tiempo, estaba la confirmación de que ella no era una intrusa en esa tierra, sino la dueña legítima de cada grano de polvo y cada piedra que la familia política había despreciado. Guardó la carta en el interior de su blusa, pegada a la piel, justo encima de su corazón, sintiendo que ese pedazo de papel le daba más calor que cualquier hoguera en esa noche helada. Cerró la caja metálica con un chasquido sordo, ocultando el brillo seductor del oro, consciente de que ese tesoro era ahora su única arma, pero también su mayor peligro si alguien más descubría su existencia antes de tiempo. Miró a sus hijas, que seguían durmiendo ajenas a la revolución silenciosa que acababa de ocurrir a su lado, sus respiraciones formando pequeñas nubes de vapor en el aire gélido de la madrugada. Sofía se removió entre sueños, murmurando algo ininteligible,
y Elena sintió una punzada de culpa y ternura al verlas acurrucadas sobre costales viejos, rodeadas de escombros y lodo. Ellas no sabían que, literalmente, estaban durmiendo sobre una mina de oro que cambiaría sus vidas para siempre, transformando el hambre en abundancia y el miedo en seguridad. Pero Elena sabía que el tránsito entre la miseria y la justicia sería peligroso. Rogelio regresaría con el sol, y si encontraba la caja no dudaría en arrebatársela alegando que todo lo que estaba en el terreno le pertenecía por derecho divino. Tenía que ser más lista, más rápida y más despiadada de lo que jamás había sido en su vida pacífica de ama de casa y madre. Con movimientos calculados y silenciosos, Elena se levantó, ignorando el dolor agudo en sus rodillas y la rigidez de su espalda tras horas de estar encorvada en la humedad. Buscó entre la basura que la rodeaba hasta encontrar unos trapos viejos y manchados de aceite que Rogelio y sus hombres habían descartado sin miramientos. Envolvió la caja metálica con ellos, dándole la apariencia de un bulto de chatarra inservible, un pedazo más de escombro en medio del desastre general. Buscó un hueco profundo entre las raíces del viejo mezquite, un lugar donde la tierra estaba suelta y revuelta por la maquinaria, y enterró el bulto con sus propias manos, cubriéndolo después con ramas rotas y piedras sueltas. Trabajó con la eficiencia de una criminal ocultando la evidencia, alisando el lodo para que pareciera que nadie había tocado ese rincón del patio, asegurándose de que el secreto de Mateo siguiera a salvo un poco más. El cielo comenzó a clarear hacia el este, tiñendo las nubes bajas de un gris pálido y enfermizo que anunciaba el fin de la tormenta, pero no el fin de sus problemas. La luz del amanecer reveló la magnitud completa de la devastación que la oscuridad había piadosamente ocultado durante las últimas horas. Lo que antes era su hogar, ahora parecía un campo de batalla bombardeado, una cicatriz abierta en el paisaje rural. Las vigas de madera astillada apuntaban al cielo como dedos acusadores, y los muebles rotos asomaban entre los ladrillos como cadáveres insepultos de su vida pasada. Sin embargo, al contemplar la ruina, Elena ya no sentía las ganas de llorar que la habían paralizado el día anterior. Ahora, al mirar los escombros, solo veía la fachada que había caído para revelar la verdad sólida y dorada que yacía debajo. Se acercó a un charco de agua de lluvia acumulada en una lona caída y se lavó la cara con fuerza, frotando la suciedad y el rastro de las lágrimas secas. El agua helada la despertó por completo, agudizando sus sentidos y limpiando la neblina del sueño y el shock, preparándola para el enfrentamiento que sabía inevitable. Se soltó el cabello, que había estado pegado a su cráneo por el barro, y lo trenzó con dedos rápidos y firmes. Un gesto cotidiano que ahora se sentía como ponerse un casco de guerra antes de la batalla. Se alisó el vestido negro, sacudiendo el polvo lo mejor que pudo, tratando de recuperar una apariencia de dignidad en medio de la inmundicia. No iba a recibir a su cuñado como una pordiosera derrotada. Lo recibiría de pie, en su tierra, con la cabeza alta y la mirada fija. Despertó a las niñas suavemente, susurrándoles que debían ser valientes y quedarse quietas bajo el árbol, prometiéndoles que pronto irían a un lugar seco y caliente donde habría comida de verdad. Valentina se despertó llorando, asustada por el entorno extraño y hostil, pero Sofía, con esa madurez prematura que la desgracia otorga a los niños, tomó la mano de su hermana menor y asintió a su madre con seriedad. Elena les dio el último trozo de pan duro que guardaba en el bolsillo, viéndolas comer con avidez, y sintió una nueva oleada de odio frío hacia la familia de su esposo por haberlas reducido a esto. Mientras las niñas comían, Elena se dedicó a buscar entre los restos de su habitación algo específico, guiada por las instrucciones de la carta de Mateo. Debajo de una losa de cemento que había servido de base para el ropero, encontró una pequeña bolsa de plástico sellada con cinta adhesiva industrial. Dentro estaba la llave de la camioneta vieja de Mateo, que Rogelio no se había llevado porque la consideraba chatarra, y un teléfono celular antiguo que su esposo guardaba para emergencias, con la batería cargada y saldo suficiente para una llamada vital.
Con las manos temblando ligeramente por la adrenalina, encendió el teléfono y marcó el número que Mateo había escrito al final de su carta, el número del licenciado Cárdenas, un viejo amigo de la familia de Elena que había sido despreciado por los suegros por ser abogado de indios. El teléfono sonó 1, 2, 3 veces, resonando en el silencio matutino del campo, hasta que una voz ronca y adormilada contestó al otro lado. Elena habló rápido, con precisión quirúrgica, explicando lo sucedido, el desalojo ilegal, la destrucción y, lo más importante, el hallazgo de los documentos antiguos que probaban la propiedad de la tierra. No mencionó el oro. Ese era un seguro que no compartiría con nadie todavía. El abogado escuchó en silencio y, tras una pausa breve, prometió estar ahí en menos de una hora, trayendo consigo al comisario ejidal para dar fe de los hechos. Elena colgó y sintió que el tiempo se estiraba, cada minuto convirtiéndose en una hora mientras vigilaba el camino de entrada, esperando ver quién llegaba primero, la ayuda o la amenaza. El sol finalmente rompió la capa de nubes, iluminando el desastre con una luz cruda y brillante que no dejaba lugar a sombras donde esconderse. El vapor comenzó a subir de la tierra mojada, creando una neblina baja que le daba al lugar un aspecto fantasmal. Y entonces lo oyó. El zumbido inconfundible de motores acercándose por la carretera de terracería, el crujido de llantas pesadas aplastando la grava y el lodo. No era el coche pequeño del abogado. Eran motores grandes, potentes, rugiendo con la arrogancia de quien se sabe dueño del camino y del destino de los demás. Las camionetas de Rogelio aparecieron en la curva, seguidas nuevamente por la maquinaria pesada, y un camión de volteo vacío, listo para cargar los desechos de la vida de Elena y llevarlos al basurero municipal. Venían a borrar el último rastro, a limpiar la escena del crimen moral que habían cometido el día anterior. Elena ordenó a las niñas que permanecieran detrás del tronco del mezquite y no salieran bajo ninguna circunstancia. Ella caminó hasta el centro de lo que había sido su sala, parándose sobre un montículo de ladrillos rojos rotos, elevándose físicamente sobre el nivel del suelo. Cruzó los brazos sobre el pecho, sintiendo el crujido del papel de la carta contra su piel, y esperó, inmóvil como una estatua de venganza tallada en la misma tierra que querían robarle. Rogelio bajó de la primera camioneta, vestido impecablemente con ropa seca y limpia, con unas gafas de sol oscuras que ocultaban sus ojos, esperando encontrar el terreno vacío o a una mujer llorosa pidiendo clemencia. Al ver a Elena allí plantada, desafiante y sola en medio de la ruina, detuvo su paso. Una sonrisa burlona se dibujó en sus labios, una mueca de lástima fingida que no lograba ocultar su irritación por tener que lidiar con ella una vez más. Hizo una seña a sus hombres para que esperaran y caminó hacia ella con paso lento, disfrutando de su posición de poder. «Te dije que quería este lugar despejado, Elena», gritó, su voz resonando en el aire limpio de la mañana. «¿Es que no entiendes el español o necesitas que te saque a la fuerza?» Pero Elena no retrocedió, ni bajó la mirada ni tembló. Simplemente lo miró fijamente, con los ojos secos y una calma aterradora, sabiendo que el tiempo de las lágrimas había terminado y el tiempo de la guerra acababa de empezar. «No me voy a mover, Rogelio, y si das un paso más, te juro por la memoria de tu hermano que te arrepentirás el resto de tu vida», dijo Elena con una voz que no reconoció como suya, una voz áspera y cargada de una autoridad antigua que brotaba de la tierra misma bajo sus pies. Rogelio soltó una carcajada seca, incrédula, y se quitó las gafas de sol para mirarla con desprecio directo, como quien mira a un insecto que se niega a ser aplastado. Hizo una señal imperceptible con la cabeza al operador de la máquina, y el motor diésel rugió con una violencia renovada, escupiendo una columna de humo negro que se elevó hacia el cielo limpio. Las orugas de metal chirriaron contra los escombros, avanzando lentamente hacia donde ella estaba parada, haciendo vibrar los huesos de sus piernas y enviando una onda de pánico hacia el árbol donde sus hijas observaban aterradas. El mensaje era claro: la moverían por las buenas o la moverían mezclada con el cascajo.
El brazo hidráulico de la excavadora se elevó, proyectando una sombra gigantesca sobre Elena, quien cerró los puños hasta clavarse las uñas en las palmas, luchando contra el instinto animal de huir para salvarse. Sabía que si daba un solo paso atrás, perdería no solo el terreno, sino cualquier posibilidad de reclamar lo que Mateo le había dejado. Su presencia física era el único límite legal en ese momento entre la posesión y el despojo. El aire se llenó de polvo y ruido, una cacofonía ensordecedora diseñada para romper su voluntad, pero ella mantuvo la vista fija en los ojos de su cuñado, sosteniendo el duelo de miradas con una ferocidad suicida. Rogelio levantó la mano, listo para dar la orden final de avance, cuando un sonido agudo y discordante rompió la tensión, un claxon insistente que venía desde la entrada del camino vecinal, anunciando una interrupción que nadie en la familia del patrón esperaba. Un viejo sedán gris con la suspensión vencida y cubierto de polvo del camino entró derrapando en el patio de tierra, deteniéndose justo entre la maquinaria pesada y la figura solitaria de Elena. La puerta del conductor se abrió con un golpe metálico y de su interior salió el licenciado Cárdenas, un hombre de 60 años con el traje arrugado y el cabello revuelto, pero con una carpeta de cuero bajo el brazo que sostenía como si fuera un escudo. Del lado del copiloto bajó don Hilario, el comisario ejidal, un anciano de sombrero de paja y bigote canoso, cuya autoridad moral en la región pesaba más que cualquier título universitario o cuenta bancaria. Rogelio maldijo en voz baja, haciendo un gesto para detener la máquina, molesto por la intromisión de la burocracia rural en lo que él consideraba un simple asunto de limpieza doméstica. El silencio regresó al patio, tenso y vibrante como una cuerda de violín a punto de romperse. «Apaguen esa máquina inmediatamente», gritó Cárdenas, caminando con pasos rápidos y decididos hacia el centro del conflicto, ignorando el lodo que manchaba sus zapatos de vestir. «Esto es un atropello flagrante, Rogelio. Estás cometiendo un delito de despojo en presencia de la autoridad ejidal». Rogelio bajó del montículo de escombros con una sonrisa de suficiencia, sacudiéndose una mota de polvo imaginaria de la solapa. «No seas dramático, Cárdenas. Solo estoy limpiando la propiedad de mi madre. Esta mujer es una invasora que se niega a irse y ya se le acabó la caridad. Si vienes a defenderla, llegas tarde. Ya no hay casa que defender». El cinismo en su voz era tan espeso como el aceite del motor, confiado en que el poder del dinero de su familia aplastaría cualquier argumento legal que un abogado de pueblo pudiera presentar. Elena aprovechó la distracción para bajar de su posición y acercarse al abogado sacando del interior de su blusa el sobre de plástico con los documentos que había rescatado de la caja metálica. Sus manos temblaban, no de miedo, sino de la adrenalina de saber que tenía el as ganador en la manga. Le entregó el paquete a Cárdenas sin decir una palabra, solo con una mirada intensa que le pedía que confiara en ella. El abogado abrió el sobre, extrajo los papeles amarillentos y quebradizos, y sus ojos se abrieron con sorpresa tras los cristales gruesos de sus lentes al leer los encabezados y las fechas de 1920. Don Hilario se acercó, mirando por encima del hombro del abogado, y asintió lentamente, reconociendo los sellos antiguos del Registro Agrario Nacional y las firmas de los fundadores del pueblo, una validación silenciosa que cambió la atmósfera del lugar instantáneamente. «Te equivocas, Rogelio», dijo Cárdenas, levantando la vista del documento con una sonrisa afilada. «Esta parcela, la número 45B, nunca fue parte de la hacienda La Esperanza de tu familia. Fue segregada y vendida en 1923 a don Evaristo Méndez, el abuelo de Mateo, como propiedad privada independiente. Y aquí tengo el testamento hológrafo de Evaristo cediendo los derechos a Mateo, y la cesión de derechos de Mateo a su esposa Elena». Rogelio palideció visiblemente, su arrogancia resquebrajándose por primera vez. «Eso es mentira», escupió, intentando arrebatar los papeles, pero don Hilario se interpuso con su bastón de mando, bloqueándole el paso con firmeza. «Cuidado, muchacho», advirtió el anciano con voz rasposa.
Esos papeles son sagrados. Si tocas a la viuda o al abogado, te llevo detenido a la cabecera municipal yo mismo. El rostro de Rogelio pasó del rojo de la ira al blanco de la incertidumbre. Sabía que pelear contra el comisario ejidal en su propio terreno era una batalla perdida, una que podría costarle el apoyo político que su familia tanto cuidaba en la región. Miró a sus hombres esperando respaldo, pero los trabajadores bajaron la mirada, incómodos ante la autoridad moral de don Hilario y la evidencia física de los documentos. «Esos papeles deben ser falsos», insistió Rogelio, aunque con menos convicción. Mateo nunca tuvo nada a su nombre, era un inútil. Elena dio un paso adelante, la rabia encendiendo sus mejillas. «Mateo fue más hombre de lo que tú serás en 100 vidas, Rogelio. Él protegió lo que era suyo en silencio, esperando a que ustedes mostraran su verdadera cara. Y ayer, cuando tiraste mi casa, cometiste el error de desenterrar la verdad». Sus palabras resonaron con la fuerza de una sentencia. Cárdenas aprovechó el momento de duda. «Si no retiras a tu gente y tu maquinaria en 5 minutos, Rogelio, voy a levantar una denuncia penal por daño en propiedad ajena, despojo agravado y violencia de género. Y con estos títulos de propiedad, te aseguro que vas a perder no solo el juicio, sino también la reputación de tu madre». La mención de la matriarca fue el golpe final. Rogelio sabía que su madre, una mujer obsesionada con las apariencias sociales, jamás perdonaría un escándalo público que involucrara cárcel y derrotas legales contra una viuda pobre. Apretó la mandíbula hasta que los músculos de su cuello se tensaron como cuerdas, evaluando sus opciones y dándose cuenta de que estaba acorralado por un pedazo de papel viejo y la determinación de una mujer a la que había subestimado fatalmente. «¡Vámonos!», ladró Rogelio a sus hombres, girando sobre sus talones con furia contenida. «Esto no se queda así, Elena. Voy a traer a mis propios abogados y van a revisar cada coma de esos papeles podridos. Si encuentro una sola irregularidad, te voy a aplastar». Subió a su camioneta y azotó la puerta, el motor rugiendo en una protesta impotente mientras daba la vuelta bruscamente, levantando lodo y piedras en su retirada. La maquinaria pesada lo siguió lentamente, como bestias derrotadas regresando a su guarida, dejando el patio en un silencio repentino y bendito. Don Hilario se quitó el sombrero y se secó el sudor de la frente. «Estuvo cerca, hija. Pero ganamos el primer round», dijo, poniendo una mano paternal en el hombro de Elena. Elena vio cómo la caravana desaparecía en la distancia, sintiendo que las piernas le fallaban ahora que el peligro inminente había pasado. Se dejó caer sentada sobre una piedra grande, abrazando sus rodillas para controlar el temblor de su cuerpo. El licenciado Cárdenas se sentó a su lado, examinando los documentos con reverencia. «Elena, estos papeles valen una fortuna no solo por la tierra, sino por los derechos de agua que incluyen. Mateo fue muy listo. ¿Dónde estaban? ¿Cómo sobrevivieron a la demolición?» Elena miró hacia el árbol de mezquite, donde la tierra removida ocultaba la caja metálica con el oro, su verdadero seguro de vida. «Estaban donde tenían que estar, licenciado», respondió enigmáticamente, sabiendo que el oro seguiría siendo su secreto hasta que la guerra legal hubiera terminado por completo. Respiró hondo el aire de la mañana, que por primera vez en semanas olía a esperanza y a tierra mojada propia. El licenciado Cárdenas y don Hilario se despidieron con la promesa de regresar al día siguiente con una orden judicial de protección, pero sus figuras alejándose por el camino de terracería dejaron a Elena sumida nuevamente en una soledad que ahora tenía un sabor distinto. Ya no era la soledad del abandono, sino la del centinela que guarda una fortaleza invisible. Se sentía vigilada, no solo por los ojos codiciosos de su cuñado, que seguramente planeaba su siguiente movimiento, sino por el peso del secreto enterrado bajo el mezquite. El sol del mediodía comenzó a secar el lodo, creando costras de tierra quebradiza sobre los escombros de su vida. Y Elena se dedicó a construir un refugio más digno para la noche, utilizando las láminas de zinc rescatadas y vigas de madera que no habían cedido del todo. Trabajó con una energía febril,
clavando, amarrando y levantando, transformando la ruina en una trinchera, consciente de que si abandonaba el terreno, aunque fuera por una hora, Rogelio podría alegar abandono y tomar posesión física nuevamente. La tarde cayó con una pesadez plomiza, tiñendo el cielo de naranjas y violetas violentos que se reflejaban en los charcos sucios del patio. Sofía y Valentina, que habían jugado silenciosamente entre las piedras, se acercaron a su madre buscando calor y respuestas que Elena no podía darles todavía. Les preparó una cena improvisada con unas latas de atún que el abogado había tenido la previsión de dejarles, comiendo alrededor de una pequeña fogata que encendió con los restos de una silla rota. El fuego crepitaba con un sonido hogareño que contrastaba cruelmente con la falta de paredes, y las sombras danzaban sobre los rostros de las niñas, dándoles un aspecto espectral. Elena las miraba y veía en ellas la misma resistencia que sentía en sus propios huesos. No lloraban, no pedían irse, simplemente aceptaban la nueva realidad con esa adaptabilidad aterradora de la infancia, confiando ciegamente en que su madre era un muro que nada podía derribar. Cuando las niñas finalmente se durmieron, envueltas en las cobijas que olían a humedad y humo, Elena se quedó despierta, con la espalda apoyada contra la piedra fría del muro trasero. La oscuridad trajo consigo los ruidos del campo, el canto monótono de los grillos, el aullido lejano de los coyotes y el susurro del viento entre los matorrales. Pero esa noche, cada crujido de una rama o el roce de un animal pequeño sonaba en sus oídos como pisadas de hombres armados o el motor de una camioneta acercándose sin luces. La paranoia era un compañero frío que se sentaba a su lado, susurrándole que el documento legal no sería suficiente escudo contra la ira de una familia poderosa humillada públicamente. Necesitaba recursos reales, necesitaba dinero para pagar abogados de ciudad, para comprar materiales, para alimentar a sus hijas y para levantar una muralla que Rogelio no pudiera saltar. Con el corazón latiendo en la garganta, Elena esperó a que la luna quedara oculta tras un banco de nubes densas para moverse. Se deslizó hacia el árbol de mezquite como una sombra más, sintiendo la tierra húmeda bajo sus pies descalzos. Desenterró el bulto con las manos, sin usar herramientas para no hacer ruido, sintiendo el frío del metal a través de los trapos sucios. Llevó la caja de regreso a la tenue luz de las brasas agonizantes y la abrió con un cuidado reverencial. El brillo del oro era hipnótico, casi obsceno en medio de tanta pobreza. Tomó una de las monedas, un centenario pesado y sólido, y sintió su frialdad en la palma de la mano. Esa sola pieza representaba más dinero del que Mateo había ganado en 5 años de trabajo duro en el campo. Era la llave de su libertad, pero también podía ser su sentencia de muerte si intentaba venderla en el pueblo donde todos conocían su apellido y su desgracia. Decidió que no podía arriesgarse a vender nada en San Lorenzo. Los chismes volaban más rápido que el viento, y si alguien veía a la viuda pobre con una moneda de oro, Rogelio lo sabría antes del atardecer. Tendría que ir a la capital del estado, a 3 horas de viaje en autobús, una ciudad donde nadie conocía su rostro ni su historia. Seleccionó 2 monedas, las envolvió en un pedazo de tela de su propia falda que cortó con los dientes y las cosió por dentro del dobladillo de su ropa interior, asegurándose de que quedaran pegadas a su cuerpo, invisibles e imposibles de robar sin desnudarla. Volvió a cerrar la caja, la envolvió nuevamente en plásticos y trapos y buscó un nuevo escondite, esta vez no en la tierra, sino dentro de la cisterna de agua vacía y quebrada que había quedado al descubierto, cubriéndola con piedras y basura para que pareciera un rincón olvidado por Dios y por los hombres. La mañana siguiente amaneció con una neblina baja que cubría el valle, dándole al mundo un aspecto irreal y algodonoso. Elena despertó a las niñas antes de que saliera el sol, lavándoles la cara con el poco agua limpia que quedaba en una garrafa. Les explicó que irían de excursión a la ciudad grande, vistiendo sus mejores ropas, que aunque estaban arrugadas y olían a humo, eran lo único presentable que tenían. Caminaron los 4 kilómetros hasta la carretera principal para tomar el autobús de paso,
dejando atrás las ruinas de su casa con el corazón en un puño, rezando para que al volver siguiera allí el resto de su tesoro. Durante el trayecto en el autobús, Elena se mantuvo rígida, con Valentina en su regazo y Sofía agarrada de su brazo, sintiendo el peso de las 2 monedas contra su piel como si fueran brasas ardientes que le recordaban a cada segundo el peligro que corrían. La ciudad las recibió con un estruendo de tráfico y gente apresurada que aturdió a las niñas, acostumbradas al silencio del monte. Elena caminó con determinación, guiada por el instinto, y las pocas veces que había acompañado a Mateo a realizar trámites. Buscó una zona comercial lejos del mercado popular, entrando en un barrio de edificios antiguos y joyerías con guardias de seguridad en la puerta. Se sintió pequeña y fuera de lugar, con sus zapatos llenos de polvo seco y su ropa humilde, percibiendo las miradas de desconfianza de los dependientes y transeúntes que la juzgaban antes de que pudiera abrir la boca. Finalmente, encontró un local pequeño y discreto con un letrero de compraventa de oro y antigüedades, que parecía lo suficientemente serio como para no hacer preguntas incómodas y lo suficientemente oscuro como para garantizar discreción. Entró empujando la puerta de cristal pesado, haciendo sonar una campanilla electrónica que anunció su llegada. El dueño, un hombre calvo con gafas de joyero colgadas al cuello, levantó la vista de un periódico sin mucho interés, esperando ver chatarra o joyería de fantasía. «Buenos días», dijo Elena con voz firme, acercándose al mostrador alto de madera. «Quiero vender una moneda antigua, de oro». El hombre suspiró, acostumbrado a la gente que traía latón pulido creyendo que era un tesoro, y extendió la mano con desgana. «A ver, déjeme ver qué trae». Elena se dio la vuelta discretamente, rasgó el hilo del dobladillo con una navaja pequeña y extrajo una de las monedas, colocándola sobre el paño de terciopelo negro del mostrador. El sonido sordo y pesado del oro macizo al caer cambió instantáneamente la expresión del joyero. El hombre tomó la moneda, se ajustó las gafas y la examinó bajo la luz de una lámpara halógena, girándola entre sus dedos con un respeto repentino. «¿Sabe lo que tiene aquí, señora?», preguntó, mirándola por encima de los lentes con una mezcla de curiosidad y cautela. «Es un centenario de 1947, en estado de conservación casi perfecto. No se ven muchas de estas circulando así como así». Elena sostuvo su mirada, endureciendo su expresión para no delatar ni miedo ni ignorancia. «Sé lo que es. Era de mi abuelo. Necesito el dinero en efectivo hoy». El joyero asintió lentamente, entendiendo que no había espacio para regateos abusivos ni interrogatorios morales. La necesidad en los ojos de esa mujer era tan genuina como el oro que había puesto sobre la mesa. Hizo un cálculo rápido en una calculadora de teclas grandes y le mostró la cifra. Era mucho dinero, más de lo que Elena había imaginado. Suficiente para vivir meses sin preocupaciones, suficiente para contratar al mejor bufete de abogados de la región, suficiente para empezar la guerra. Aceptó el trato con un movimiento de cabeza. El hombre contó los billetes, uno tras otro, y Elena los guardó rápidamente en su bolso, sintiendo una oleada de alivio que casi le dobló las rodillas. Salió de la tienda con la mano apretada sobre el dinero, el corazón latiendo desbocado, y llevó a sus hijas a un restaurante cercano. Pidió comida caliente, carne, jugo, postre, todo lo que les habían negado en las últimas semanas. Mientras veía a Sofía y Valentina comer con alegría, Elena acarició la segunda moneda que aún llevaba oculta en su ropa. Ya no era la viuda desamparada que Rogelio había creído aplastar. Ahora era una mujer con recursos y estaba lista para regresar al pueblo y convertir cada centavo de ese oro en una piedra para reconstruir su fortaleza y en un arma para destruir a quienes intentaron humillarla. El viaje de regreso al pueblo fue silencioso y tenso, con la noche cayendo sobre las ventanillas del autobús como un telón oscuro que ocultaba el mundo exterior. Elena apretaba el bolso contra su pecho con tal fuerza que los nudillos se le pusieron blancos, sintiendo el peso físico de los billetes como si fueran ladrillos calientes que pudieran quemar la tela
y delatarla ante los demás pasajeros. Sofía y Valentina dormían apoyadas en sus hombros, con el estómago lleno, y una paz en sus rostros que Elena envidiaba, pues su propia mente era un torbellino de cálculos y estrategias militares. Sabía que el dinero en efectivo era volátil, peligroso de guardar bajo el colchón en una casa sin puertas. Tenía que convertirlo rápidamente en algo sólido, en piedra, hierro y cemento, que nadie pudiera arrebatarle en medio de la noche. Al bajar en el cruce de caminos, bajo la luz parpadeante de una farola solitaria, el aire del campo la recibió con su habitual olor a leña quemada y estiércol, pero esta vez Elena no se sintió pequeña ante la inmensidad de la oscuridad. Se sentía como una arquitecta que regresa al sitio de la obra con los planos definitivos bajo el brazo. A la mañana siguiente, antes de que el gallo del vecino cantara la tercera vez, Elena ya estaba en la puerta de la casa de don Pancho, el maestro albañil más viejo y respetado de la comunidad, un hombre de manos callosas y pocas palabras que había sido amigo de su padre. Don Pancho la miró con sorpresa al verla allí tan temprano, sabiendo por los chismes que la viuda de Mateo lo había perdido todo, pero su sorpresa se transformó en un respeto silencioso cuando Elena sacó un fajo de billetes y lo puso sobre la mesa de madera de la cocina. «No quiero caridad, don Pancho, ni fiado», le dijo con voz firme, mirándolo a los ojos. «Quiero que levante una barda, no de alambre ni de madera podrida. Quiero muro de bloque, alto, con cimientos profundos y castillos de varilla gruesa, y lo quiero para ayer». El viejo albañil asintió, reconociendo en la mirada de esa mujer la misma determinación desesperada que había visto en los ojos de los hombres que defendían sus tierras durante las invasiones agrarias de antaño. Escupió en su mano, estrechó la de ella y comenzó a reunir a su cuadrilla. El sonido de la construcción reemplazó al silencio de la desolación en cuestión de horas. El golpeteo rítmico de los martillos, el rasgueo de las palas mezclando cemento y arena, y el zumbido de los camiones de materiales descargando grava llenaron el aire. El pueblo entero se detuvo a mirar. Las vecinas que antes le cerraban la puerta, ahora se asomaban por las ventanas, murmurando entre ellas, tejiendo teorías fantásticas sobre de dónde había sacado dinero la viuda pobre para construir una fortaleza de la noche a la mañana. Algunos decían que había encontrado un entierro de monedas de la Revolución, otros que había vendido su alma o que tenía un amante rico en la ciudad, pero nadie se atrevía a preguntarle directamente, intimidados por la barrera invisible de ferocidad que Elena había erigido a su alrededor. Ella ignoraba los susurros, moviéndose entre los albañiles como una capataz, cargando cubos de agua, vigilando las mezclas, asegurándose de que cada centavo se convirtiera en protección real para sus hijas. Rogelio no tardó en enterarse. Su camioneta apareció al tercer día, frenando bruscamente frente a la nueva barda perimetral que ya alcanzaba el metro de altura, bloqueándole la vista hacia el interior del terreno. Se bajó gritando, acompañado esta vez por un inspector municipal de obras públicas. Un hombrecillo sudoroso, con una carpeta llena de sellos de clausura. «Esto es ilegal», bramó Rogelio, golpeando el concreto fresco con la palma de la mano. «No tienes permisos de construcción. Voy a hacer que tiren todo esto ahora mismo». Elena salió al encuentro, limpiándose el polvo de cemento de las manos en el delantal, pero no venía sola. El licenciado Cárdenas, a quien había contratado formalmente con un anticipo generoso, salió de detrás de una pila de ladrillos con una sonrisa afilada y una licencia de construcción municipal perfectamente sellada y pagada esa misma mañana, con las tasas de urgencia correspondientes. El inspector municipal, al ver los documentos en regla y notar la presencia del abogado Cárdenas, conocido por ser un perro de presa en los tribunales agrarios, comenzó a tartamudear excusas, guardando sus sellos de clausura y retrocediendo hacia el coche. Rogelio se quedó solo, con la cara roja de ira contenida, viendo cómo su autoridad se desmoronaba frente a un muro de bloque gris y la astucia de una mujer a la que había subestimado. «¿De dónde sacaste el dinero, Elena?», siseó con veneno,
sus ojos recorriendo la obra con una mezcla de codicia y sospecha. Mateo no tenía ni para caerse muerto. ¿A quién le robaste? Elena se acercó a la reja provisional, mirándolo a través de los barrotes de hierro oxidado. El dinero sale del mismo lugar de donde sale tu rabia, Rogelio, de subestimar a la gente. Vete de mi propiedad. La próxima vez que pises aquí sin invitación, no llamaré al abogado, soltaré a los perros. Con la frontera segura, la reconstrucción de la casa comenzó en serio. Elena no quiso replicar la humilde vivienda de adobe que habían destruido. Diseñó algo nuevo, más compacto, pero infinitamente más fuerte. Techos de losa de concreto armado que ninguna lluvia ni granizo pudieran perforar. Ventanas pequeñas y altas que dejaran entrar la luz, pero no las miradas curiosas, y puertas de metal reforzado. Trabajaba hombro con los hombres, aprendiendo a pegar ladrillo, a nivelar pisos, a mezclar el estuco, sintiendo cómo el trabajo físico endurecía su cuerpo y su mente, transformando el dolor del luto en músculo y callo. Por las noches, cuando los albañiles se iban y el silencio regresaba, encendía una fogata dentro de la estructura a medio terminar y se sentaba a vigilar, escuchando los sonidos del campo no con miedo, sino con la atención de un guardián en su torre. Una semana después, mientras limpiaba los escombros restantes del viejo cuarto de Mateo para preparar el piso nuevo, Elena encontró algo que la detuvo en seco. Entre la tierra removida donde había estado la cama matrimonial, desenterró una pequeña caja de madera podrida, mucho más pequeña que la del tesoro, casi deshecha por la humedad y las termitas. Dentro había una fotografía antigua, en blanco y negro, de unos abuelos que no conocía, posando orgullosos frente a una casa grande y próspera que ocupaba ese mismo terreno hace 100 años. Al reverso, con una caligrafía elegante y desvanecida, se leía: «Para que nunca olviden que esta tierra se defendió con sangre». Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La historia de lucha no empezaba con ella, ni con Mateo. Ellos eran solo el último eslabón de una cadena de resistencia que impregnaba el suelo mismo que pisaban. Esa noche, la lluvia volvió, pero esta vez no las encontró bajo una lona miserable. Aunque la casa aún no tenía acabados, el techo estaba colado y las paredes cerradas. Elena y sus hijas durmieron sobre colchones nuevos comprados en el pueblo, secas y calientes, escuchando el tamborileo del agua sobre el concreto como una canción de victoria. Valentina preguntó si el tío Rogelio vendría a tirarla de nuevo, y Elena, acariciándole el cabello, le prometió con una certeza feroz que ninguna máquina volvería a tocar ese santuario. Sin embargo, en la oscuridad, mientras las niñas dormían, Elena no podía dejar de pensar en el resto del oro escondido en la cisterna. Sabía que el dinero de las 2 monedas vendidas se estaba consumiendo rápido en materiales y mano de obra. Pronto tendría que hacer otro viaje a la ciudad, y cada salida era un riesgo. Cada moneda vendida era una pista que podía alertar a alguien peligroso sobre la verdadera magnitud de su hallazgo. La transformación de la propiedad no pasó desapercibida para el resto de la familia política. La suegra de Elena, una mujer amarga que vivía en la casona principal de la hacienda, envió a una empleada doméstica con el pretexto de traer unas galletas rancias para las niñas, pero con la clara misión de espiar. Elena recibió a la mujer en la puerta. Sin dejarla pasar, aceptó el paquete con frialdad y le dio un mensaje claro para la matriarca. «Dígale a doña Gertrudis que las galletas se agradecen, pero que no se moleste en enviar nada más. Mis hijas comen bien ahora, y comen en su propia mesa». La empleada se fue corriendo, asustada por la nueva autoridad que emanaba de la viuda, y Elena supo que esa pequeña victoria resonaría en los pasillos de la hacienda como una declaración de guerra formal. Ya no era la nuera sumisa, era la dueña de la casa de enfrente, y eso era imperdonable. Pero la verdadera prueba estaba por llegar. Una tarde, mientras Elena supervisaba la instalación de la luz eléctrica, un coche negro desconocido se detuvo frente a la barda. No era Rogelio, ni nadie del pueblo. Bajaron 2 hombres vestidos de civil,
pero con el porte inconfundible de policías o matones, mirando la construcción con un interés profesional y depredador. Elena sintió que el estómago se le cerraba. El rumor del tesoro había salido del pueblo, tal como ella temía. Habían olido el dinero. Agarró una pala de albañil que estaba recargada en la pared y se paró en la entrada, sintiendo el peso de la herramienta en sus manos sudorosas. El instinto le gritaba que la batalla legal con Rogelio había sido solo el calentamiento. Ahora venían los buitres de verdad, atraídos por el brillo del oro que ella guardaba bajo tierra, y esta vez los papeles del abogado Cárdenas tal vez no serían suficiente escudo. Los hombres se acercaron a la barda perimetral con una lentitud estudiada, sus zapatos de ciudad crujiendo sobre la grava suelta del camino, como depredadores que saben que la presa no tiene a dónde huir. Uno de ellos, el más bajo y de rostro picado por la viruela, encendió un cigarrillo con movimientos perezosos, exhalando el humo hacia la cara de Elena sin quitarle la vista de encima, en un gesto de dominación calculado. No se identificaron como policías, ni como inspectores, ni como nada. Simplemente se pararon allí, irradiando esa aura de violencia contenida que tienen los que están acostumbrados a tomar lo que quieren por la fuerza. «¿Bonita casa está levantando, señora Elena?», dijo el del cigarrillo, su voz rasposa como lija vieja. «Mucha inversión para una viuda que hace 2 semanas dormía bajo una lona. La gente en el pueblo dice que se sacó la lotería sin comprar boleto, y a nosotros nos interesan mucho las historias de suerte repentina». Elena apretó el mango de madera de la pala hasta que sus nudillos crujieron, consciente de que don Pancho y sus albañiles habían dejado de trabajar y observaban la escena desde el andamio, con los martillos en la mano, formando una guardia silenciosa y polvorienta a sus espaldas. «La gente del pueblo tiene la lengua muy larga y la memoria muy corta», respondió ella, manteniendo la voz nivelada, sin dejar traslucir el terror que le helaba las entrañas. «Este dinero es producto de un préstamo bancario y de la ayuda de mi familia. Todo es legal y está documentado. Si buscan chismes, vayan a la cantina. Si buscan problemas, están en la dirección equivocada». Sabía que mentir sobre el origen del dinero era peligroso, pero admitir la existencia del oro frente a esos desconocidos sería firmar su propia sentencia de muerte y la de sus hijas. El segundo hombre, más alto y con una cicatriz cruzándole la ceja, sonrió de lado, una mueca que no llegaba a sus ojos fríos. Dio un paso hacia la entrada, poniendo una mano sobre la reja recién instalada, probando su resistencia. «Los bancos no prestan a mujeres sin aval, señora, y su familia... Bueno, sabemos que su familia política no le daría ni agua en el desierto. Solo venimos a darle un consejo amistoso. El dinero mal habido atrae moscas, y a veces las moscas traen enfermedades. Sería una lástima que algo le pasara a esta construcción tan bonita o a las niñas que juegan dentro». La mención de sus hijas fue el detonante. Elena levantó la pala, apuntando el filo metálico hacia el pecho del intruso. «Lárguense», siseó, con una furia que sorprendió incluso a los matones. «Aquí no hay nada para ustedes más que plomo y cemento. Fuera». Los hombres se miraron entre sí evaluando la situación. La viuda no estaba sola. Los albañiles comenzaban a bajar de los andamios con barras de hierro en las manos y la ferocidad de Elena era genuina. Decidieron que no era el momento para un asalto frontal. Nos vamos», dijo el del cigarrillo, levantando las manos en un gesto de falsa rendición mientras retrocedía hacia el coche negro. «Pero piense en nuestra oferta de protección, señora. El campo es muy solitario por las noches y los accidentes ocurren». Subieron al vehículo y arrancaron despacio, dejando una estela de polvo y una amenaza flotando en el aire denso de la tarde. Elena se mantuvo firme hasta que el auto desapareció en la curva y solo entonces permitió que sus piernas temblaran, apoyándose pesadamente en la pala para no caer al suelo. Don Pancho se acercó, escupiendo al suelo con disgusto hacia donde se habían ido los extraños. «Esos no son de por aquí, patrona. Tienen pinta de judiciales o de algo peor. ¿Quiere que me quede esta noche a velar la obra? Tengo una escopeta vieja que todavía truena». Elena lo miró con gratitud,
viendo en el rostro arrugado del viejo albañil la lealtad que su propia sangre le había negado, pero negó con la cabeza. No podía involucrar a nadie más en esto. Si esos hombres regresaban, no dudarían en lastimar a un tercero, y ella no cargaría con más muertes en su conciencia. Vaya a descansar, don Pancho. Mañana colamos el piso de la cocina y necesito a la cuadrilla entera y fresca. Yo me encargo de mi casa. El viejo dudó, pero obedeció, marchándose con el sol poniente, dejándola sola nuevamente frente a la inmensidad de la noche. Esa noche, la oscuridad parecía tener ojos. Elena sentía que las paredes a medio terminar eran de papel frente a la amenaza que la acechaba. Sabía que la cisterna ya no era segura. Si esos hombres regresaban, buscarían en los lugares obvios: pozos, tinacos, agujeros en el patio. Necesitaba un lugar definitivo, un escondite que fuera parte de la estructura misma, algo que no pudiera ser removido sin destruir la casa entera. Esperó a que sus hijas cayeran en el sueño profundo de la inocencia y salió al patio con la linterna apagada, guiándose por la memoria muscular y la tenue luz de las estrellas. Se deslizó hacia la cisterna, removió las piedras y sacó el bulto pesado, sintiendo cómo el oro parecía quemarle las manos con su peso maldito. Arrastró la caja hacia el interior de la construcción, hacia el área que sería la cocina, donde el suelo de tierra estaba nivelado y compactado, listo para recibir el concreto al día siguiente. Con un pico y una pala, cavó un agujero profundo en el centro exacto de la habitación, trabajando en silencio, con el sudor corriéndole por la espalda fría. Cada golpe de la herramienta era calculado para no hacer ruido, amortiguando el impacto contra la tierra suelta. Cuando el agujero fue lo suficientemente profundo, colocó la caja metálica en el fondo, envuelta en varias capas de plástico grueso y sellada con cinta industrial para protegerla de la humedad del concreto. La cubrió con tierra, apisonándola fuertemente con los pies, y luego colocó encima una malla de acero y piedras, dejándolo listo para ser sepultado bajo 10 centímetros de mezcla de cemento a la mañana siguiente. «Ahí te quedas», susurró a la tierra, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Estaba enterrando su fortuna bajo sus pies, literalmente cimentando su nuevo hogar sobre el legado de sus antepasados. Nadie, ni Rogelio, ni los matones, ni siquiera la ley, podría encontrar ese oro sin demoler la casa que ella estaba construyendo con tanta sangre y esfuerzo. Era una tumba y una bóveda al mismo tiempo. Volvió a su colchón, exhausta pero con una extraña paz mental, sabiendo que a partir de mañana su secreto sería parte de la piedra misma de la casa. Durmió con un ojo abierto, la escopeta de Mateo, que había recuperado de un escondite en el granero, cargada y lista a su lado esperando el amanecer. A la mañana siguiente, el licenciado Cárdenas llegó temprano, pero su rostro no traía buenas noticias. Se bajó de su coche sacudiendo la cabeza, con una carpeta nueva bajo el brazo. «Elena, tenemos problemas. Rogelio ha presentado una demanda civil impugnando la validez de las escrituras antiguas. Alega que la firma de su abuelo fue falsificada y que los documentos carecen de registro oficial en el catastro actual. Ha conseguido que un juez de distrito, amigo de la familia, emita una orden de suspensión provisional de la obra hasta que se resuelva el litigio». Elena sintió que el suelo se movía bajo sus pies, no por el oro enterrado, sino por la fragilidad de la justicia humana. «¿Quiere decir que tengo que parar?», preguntó, mirando a los albañiles que ya estaban mezclando el cemento para colar el piso sobre su tesoro. «Legalmente sí», respondió Cárdenas limpiándose el sudor de la frente, «pero las notificaciones en zona rural tardan días en llegar oficialmente. Si el actuario no te encuentra hoy, ganamos tiempo. Mi consejo extraoficial: termina ese techo y ese piso hoy mismo. Una vez que la casa está cerrada y habitada, el desalojo se vuelve mucho más complicado, suspensión o no. Posesión es 9/10 partes de la ley en este país». Elena asintió, entendiendo el juego. No iba a esperar a que un papel le diera permiso para vivir. Se giró hacia don Pancho y gritó: «A trabajar, quiero ese piso colado antes del mediodía y las puertas puestas antes de que caiga el sol.
Pago doble al que se quede hasta terminar. La cuadrilla respondió con un grito de aprobación, y la mezcla comenzó a fluir, cubriendo el secreto de Elena bajo una capa gris y permanente, sellando su destino con el de la casa para siempre. El sol se puso ese día entre una sinfonía de gritos, paladas rápidas y el zumbido de una mezcladora que no paró hasta que la última gota de concreto cubrió el suelo de la cocina, sepultando el secreto de Elena bajo una losa gris y húmeda. La cuadrilla de don Pancho trabajó con una lealtad que el dinero no podía comprar, contagiados por la fiebre de resistencia de aquella mujer que cargaba botes de mezcla como el peón más fuerte. Cuando instalaron la puerta principal, una placa de acero sólido con 3 cerrojos de seguridad, la noche ya había caído por completo, envolviendo la casa en una oscuridad densa que solo era rota por los faros de la camioneta del maestro albañil. Al cerrar esa puerta por primera vez, el sonido de los pasadores metálicos encajando en el marco resonó en el interior vacío como el disparo de salida de una nueva vida. El aire olía a cemento fresco, a sudor y a encierro, pero para Elena, ese olor era el perfume más dulce de la libertad. Esa primera noche dentro de la fortaleza sin terminar fue una vigilia extraña y silenciosa. No había muebles, salvo los colchones tirados en una esquina y una estufa de gas portátil, pero la sensación de tener 4 paredes sólidas y un techo que no goteaba cambió la química del miedo en la sangre de Elena. Se sentó en el suelo, justo encima del lugar donde descansaba la caja metálica, sintiendo una vibración imaginaria que subía por sus piernas, la energía latente de un tesoro que ahora era los cimientos literales de su hogar. Las niñas dormían profundamente, ajenas a la guerra legal que se avecinaba, protegidas por la certeza infantil de que su madre era invencible. Afuera, el viento aullaba buscando grietas por donde entrar, pero la casa se mantuvo estoica, una piedra en el zapato del paisaje, negándose a ceder 1 milímetro. Elena acarició la culata de la escopeta vieja a su lado, sabiendo que la paz del cemento fresco era solo una tregua temporal. La realidad golpeó la puerta a las 8 de la mañana en punto, no con nudillos, sino con el claxon insistente de un vehículo oficial. Elena miró por la ventana alta y vio al actuario del juzgado, acompañado por 2 policías municipales, y a lo lejos, la camioneta de Rogelio acechando como un buitre a la espera de los restos. Salió a la pequeña terraza frontal, sin abrir la reja del patio, sosteniendo una taza de café con una calma que descolocó a los funcionarios. «Busco a la señora Elena Ramírez», dijo el actuario, un hombre joven con cara de aburrimiento que sostenía un papel sellado. «Tengo una orden de suspensión inmediata de obra y desalojo preventivo del predio por litigio de propiedad». Elena dio un sorbo a su café y lo miró fijamente. «La obra ya no existe, joven. Esto es una casa-habitación terminada y habitada por una madre y 2 menores. Si quiere sacarnos, necesita una orden de lanzamiento dictada por un juez tras un juicio concluido, no un papelito provisional». El actuario titubeó, revisando la fachada de la casa que, efectivamente, tenía puerta, ventanas y humo saliendo de una chimenea improvisada. La ley era clara. Una cosa era detener una construcción en proceso y otra, muy distinta, era echar a una familia de su domicilio constituido, un acto que requería un proceso mucho más largo y complejo. Rogelio, al ver la duda en el rostro del funcionario, bajó de su camioneta hecho una furia, gritando improperios y exigiendo que la policía rompiera la cadena. «Es una invasora. Esa casa es ilegal», bramaba, con la cara congestionada por la impotencia. Los policías, sin embargo, dieron un paso atrás. Conocían a Elena, conocían a sus hijas y, sobre todo, conocían los límites de su autoridad frente a una mujer que los miraba con la determinación de quien no tiene nada que perder. «Lo siento, don Rogelio», dijo uno de los oficiales. «Nosotros no podemos entrar a la fuerza sin una orden específica de cateo o desalojo. Esto es un asunto civil, tendrán que arreglarlo en el juzgado». La retirada de Rogelio fue un espectáculo de frustración peligrosa. Antes de irse, se acercó a la reja
y bajando la voz para que solo Elena lo escuchara, soltó una amenaza que heló la mañana soleada. «Disfruta tu castillo de naipes, Elena. El juez es compadre de mi padre. Te voy a ahogar en papeles hasta que tengas que vender hasta los riñones para pagar abogados, y cuando te quedes sin un centavo, voy a venir yo mismo a tirar esta pocilga con mis manos». Elena no respondió. Simplemente mantuvo la mirada hasta que él desvió la suya, subió a su coche y se largó. Sabía que él tenía razón en una cosa. El sistema estaba diseñado para triturar a los pobres. Pero Rogelio no sabía que ella ya no era pobre. Tenía el oro y tenía la voluntad de gastar hasta la última moneda para comprar la justicia que le negaban por derecho. Los días siguientes se transformaron en un asedio silencioso y desgastante. Rogelio cumplió su promesa de ahogarla. Cortaron el suministro de agua por reparaciones en la línea principal, que casualmente solo afectaban su ramal, y misteriosamente los postes de luz que llevaban electricidad a su lote sufrieron una avería que la compañía eléctrica tardaba semanas en atender. Elena volvió a la vida de supervivencia básica, sacando agua de la cisterna con cubetas, evitando mirar demasiado el fondo donde antes estuvo el tesoro, e iluminando las noches con velas y lámparas de aceite. La casa se convirtió en una isla desconectada del mundo moderno, rodeada por un mar de hostilidad invisible. Las niñas dejaron de ir a la escuela por miedo a que alguien se las llevara en el camino. El patio amurallado se convirtió en su único universo, y Elena en su única maestra y guardiana. El aislamiento comenzó a pesar. Una tarde, el licenciado Cárdenas logró burlar la vigilancia discreta que los hombres de Rogelio mantenían en el camino y llegó con noticias preocupantes. «El juez ha rechazado nuestros primeros amparos, Elena. Están moviendo influencias muy arriba. Quieren cansarme. Quieren que renuncie o que se me acabe el dinero». El abogado se veía cansado, con ojeras profundas, pero cuando Elena puso sobre la mesa otro fajo de billetes grueso, producto de la venta de la segunda moneda, sus ojos brillaron con una mezcla de sorpresa y renovado vigor. «¿De dónde saca esto, mujer?», preguntó en un susurro temiendo la respuesta. «No pregunte, licenciado, solo dígame, ¿con esto podemos llevar el caso a la capital federal? ¿Sacarlo de este pueblo maldito?». Cárdenas asintió lentamente. «Con esto podemos contratar peritos de la capital y apelar ante la Suprema Corte si es necesario. Pero va a ser guerra sucia, Elena. Prepárese». Esa misma noche, la guerra sucia dejó de ser una metáfora. Alrededor de las 3 de la madrugada, un olor acre y penetrante despertó a Elena de un sueño ligero. Humo. No era humo de leña, era el olor químico y dulce de la gasolina. Saltó de la cama, agarró la escopeta y corrió a la ventana trasera. Una lengua de fuego lamía la base de la puerta de servicio, alimentada por un trapo empapado en combustible que alguien había arrojado desde el otro lado de la barda. El pánico intentó paralizarla, pero la adrenalina fue más rápida. Gritó a las niñas que se fueran al baño, la habitación más protegida, y corrió a la cocina por las cubetas de agua que mantenía listas para emergencias. El fuego aún era pequeño, un aviso cobarde más que un intento real de incendio total, pero el mensaje era claro. Las paredes de concreto no se queman, pero lo que hay dentro, sí. Logró apagar las llamas antes de que consumieran la madera de la puerta, tosiendo por el humo negro que manchaba el estuco inmaculado de su casa nueva. Al salir al patio con la escopeta en alto, el corazón latiéndole en la garganta, escuchó el sonido de un motor alejándose a toda velocidad por la terracería. No habían querido matarlas todavía. Querían aterrorizarlas, demostrarles que eran vulnerables incluso dentro de su fortaleza. Elena se quedó parada bajo la luz de la luna, mirando la mancha negra de hollín en su puerta, y sintió que algo dentro de ella terminaba de romperse para dar paso a una frialdad absoluta. Ya no se trataba de defender una casa o un terreno, habían atentado contra la vida de sus hijas. Las reglas de la civilización se habían quemado junto con ese trapo empapado en gasolina. Al amanecer, Elena no llamó a la policía, que sabía inútil, ni al abogado. Tomó una decisión
que cambiaría el curso de la batalla. Fue al cuarto de herramientas, sacó un bote de pintura roja que había sobrado y salió a la fachada de su casa, a la vista de todo el pueblo que pasaba por el camino. Con trazos grandes y furiosos, escribió un mensaje en la barda blanca, una declaración pública que Rogelio y su familia no podrían ignorar. Aquí no se rinde nadie, si vuelven, no salen. Luego, se sentó en una silla en el techo plano de su casa, con la escopeta sobre las piernas y un sombrero para el sol, convertida en una estatua de vigilancia viviente. Si querían guerra, tendrían guerra, pero la próxima vez que vinieran, no se encontrarían con una viuda asustada, sino con la dueña de la tierra, dispuesta a regarla con sangre si era necesario para defender lo que Dios y Mateo le habían dejado. Las letras rojas en la barda no eran solo pintura, eran una herida abierta en el orgullo de la familia patriarcal y un grito de guerra que resonó en cada rincón de San Lorenzo. Durante todo el día, los campesinos que pasaban por el camino se detenían a mirar el mensaje, quitándose el sombrero con un respeto silencioso, reconociendo en esa viuda loca una fuerza que ellos mismos habían olvidado tener. Elena pasó las horas sentada en el techo, bajo el sol inclemente, viendo cómo los coches pasaban despacio, sintiendo que la simpatía del pueblo comenzaba a cambiar de bando. Ya no era la pobrecita a la que le quitaron todo, era la mujer que se atrevía a decir no a los dueños del pueblo. Rogelio no apareció ese día, pero el silencio de su ausencia era más pesado que sus gritos. Era la calma antes de la tormenta final, el momento en que la bestia herida se retira para lamerse las heridas y preparar el golpe mortal. La noche llegó sin luna, una boca de lobo que se tragó el valle entero, trayendo consigo una electricidad estática que erizaba la piel. Elena bajó a las niñas al baño, improvisando una cama con cobijas gruesas en la bañera vacía, diciéndoles que jugarían a las escondidillas y que, pasara lo que pasara, no debían salir ni hacer ruido. Cerró la puerta del baño con llave y arrastró un mueble pesado contra ella, bloqueando la entrada. Luego apagó todas las velas. La casa quedó sumida en una oscuridad absoluta, convirtiéndose en una cueva de concreto donde ella era la única depredadora despierta. Se sentó en la sala vacía, con la espalda pegada a la pared fría, sintiendo el peso de la escopeta en su regazo y el latido del oro bajo el suelo, una energía pulsante que le recordaba por qué estaba luchando. No luchaba por dinero, luchaba por el derecho a existir. A las 2 de la mañana el sonido llegó. No fue un motor esta vez, sino el crujido metálico de cizallas cortando la cadena de la reja perimetral. Elena no se movió. Controló su respiración, obligando a su corazón a latir al ritmo lento de la espera. Escuchó pasos, no de uno, sino de varios hombres, avanzando con la confianza de la impunidad sobre la grava del patio. Murmullos bajos, risas contenidas, el sonido de alguien pateando una cubeta vacía. Eran ellos. Los matones de la ciudad habían regresado, y esta vez traían a Rogelio con ellos. Podía oler su colonia cara, mezclada con el hedor del alcohol barato, una peste que atravesaba las rendijas de la puerta blindada. «Tumba la puerta», ordenó la voz pastosa de su cuñado. «Y si la perra muerde, mátenla. Diremos que fue un robo que salió mal». El primer golpe contra la puerta de metal resonó como una campana funeraria dentro de la casa, haciendo vibrar los dientes de Elena, pero la estructura aguantó. Don Pancho había hecho bien su trabajo. Los marcos estaban anclados al concreto armado. «¡Abre, Elena!», gritó Rogelio perdiendo la paciencia, golpeando el acero con lo que parecía un marro. «Se acabó el juego. Firma los papeles de cesión y te dejamos ir viva». Elena se levantó despacio, caminando descalza hacia la puerta, guiada por el sonido de la violencia al otro lado. No tenía miedo. El miedo se había quemado la noche anterior. Ahora solo quedaba una claridad fría y letal. Pegó la cara al metal frío de la puerta y gritó con una voz que parecía venir del infierno. «El único papel que vas a tener hoy es tu acta de defunción si entras a mi casa». Afuera hubo un silencio momentáneo.
seguido por el sonido de una risa cruel del hombre de la cicatriz. «Es una mujer sola, jefe. Déjeme a mí». Escuchó el sonido inconfundible de un arma siendo cargada y luego un disparo. La bala impactó en la cerradura, arrancando chispas y metal, pero el mecanismo interno reforzado no cedió. Elena retrocedió un paso, levantó la escopeta de Mateo y apuntó no a la puerta, sino a la pequeña ventana lateral que estaba alta y protegida por barrotes, pero sin vidrio todavía. Sabía que intentarían asomarse por ahí, y así fue. Una sombra se recortó contra el cielo nocturno en el hueco de la ventana, una mano intentando alcanzar el pasador interior. Elena no dudó. Disparó hacia el techo, justo encima de la ventana, un trueno ensordecedor que iluminó la sala con un flashazo naranja y llenó el aire de olor a pólvora quemada. El grito afuera fue de terror puro, no de dolor. La sombra desapareció instantáneamente. «Está armada. La loca tiene un cañón», gritó uno de los matones, retrocediendo hacia la oscuridad del patio. La dinámica había cambiado. Esperaban a una víctima llorosa, no a un soldado atrincherado. Pero Rogelio, cegado por la furia y el alcohol, no quería retroceder. «No sean cobardes, entren, tiren la pared si es necesario». Se escuchó el motor de la camioneta arrancar, acelerando en vacío. Iban a embestir. Elena corrió a la parte trasera, buscando refugio, sabiendo que la puerta aguantaría golpes, pero no el impacto directo de 2 toneladas de acero a toda velocidad. Se preparó para lo peor, rezando para que los cimientos del tesoro aguantaran el impacto. Pero el golpe nunca llegó. En su lugar, el patio se inundó de luz, no de la camioneta de Rogelio, sino de docenas de luces. Faros de tractores, linternas de mano, luces de motocicletas. Un estruendo de voces comenzó a rodear la propiedad. Elena se asomó con precaución por una rendija. Afuera, bloqueando la salida de la camioneta de Rogelio, estaba el pueblo. Don Pancho estaba al frente, sosteniendo su propia escopeta vieja, y detrás de él, 20, 30 hombres y mujeres, vecinos que habían visto las letras rojas y habían decidido que ya bastaba de silencio. No eran una turba violenta, eran un muro humano, inmóvil y silencioso, iluminando a los agresores con la luz de la verdad. Rogelio frenó la camioneta, deslumbrado, cubriéndose la cara con las manos como un vampiro expuesto al sol. «Se acabó la fiesta, Rogelio», dijo la voz potente de don Hilario, el comisario ejidal, saliendo de entre la multitud. «Baja del coche, y tú también, forastero. La policía estatal viene en camino, pero mientras llegan, ustedes se quedan aquí, quietecitos». Los matones, viendo que estaban superados en número por gente de campo con machetes y piedras, tiraron las armas al suelo sin protestar. La cobardía de los abusadores siempre sale a flote cuando pierden la ventaja numérica. Rogelio, sin embargo, se quedó dentro de la cabina, llorando de rabia y vergüenza, golpeando el volante, dándose cuenta de que su poder, basado en el miedo, se había evaporado frente a la dignidad colectiva que Elena había despertado. Elena abrió la puerta de su casa, salió despacio, todavía con la escopeta en la mano, pero con el cañón apuntando al suelo. El aire frío de la madrugada le golpeó la cara, limpiando el olor a pólvora. Caminó hasta la reja rota, pasando entre los vecinos que le abrían paso con palmadas suaves en la espalda y murmullos de «Estamos contigo». Se paró frente a la camioneta de su cuñado, iluminada por los faros de los tractores, y lo miró a los ojos a través del parabrisas. No dijo nada. No hacía falta. Su sola presencia, de pie, viva y dueña de su tierra, era la derrota más grande que él podía sufrir. Rogelio bajó la mirada, incapaz de sostenerle el juicio silencioso. En ese momento, las sirenas de la policía estatal, llamadas por el abogado Cárdenas, empezaron a aullar a lo lejos, acercándose como la promesa final de un nuevo amanecer. Cuando se llevaron a los hombres esposados, el pueblo se fue dispersando poco a poco, dejándola sola nuevamente, pero con una soledad distinta, llena de gratitud. Don Pancho se quedó el último, ayudándola a amarrar la reja con un alambre provisional.
Le dije que mi escopeta todavía tronaba, patrona, dijo el viejo con una sonrisa desdentada. Elena le devolvió la sonrisa, la primera verdadera en meses, y le apretó la mano callosa. Gracias, Pancho. Mañana terminamos los acabados. Quiero que esta casa sea la más bonita del valle. Entró de nuevo a su fortaleza, cerró la puerta abollada y fue al baño a liberar a sus hijas. Las abrazó con fuerza, sintiendo sus corazoncitos latir contra el suyo. «Ya pasó, mis amores», les susurró. «Los monstruos se han ido para siempre, y nosotras ganamos». La calma que siguió a la tormenta de aquella noche no fue silenciosa, sino que estuvo llena del murmullo respetuoso de un pueblo que había recuperado su dignidad a través de la valentía de una sola mujer. Al amanecer, la cinta amarilla de la policía que rodeaba la entrada se sentía menos como una escena del crimen y más como la cinta inaugural de una nueva era para Elena y sus hijas. Las vecinas, aquellas que semanas atrás cruzaban la calle para no saludar a la viuda desheredada, ahora llegaban con ollas de tamales calientes, café de olla y pan dulce, buscando cualquier excusa para pisar el patio de la mujer que había derrotado a los caciques. Elena las recibió con cortesía, pero sin falsa modestia, aceptando las ofrendas no como caridad, sino como un tributo a su resistencia. El aire ya no olía a miedo ni a gasolina quemada. Olía a tierra mojada, a maíz nuevo y a la certeza inquebrantable de que nadie, nunca más, intentaría sacarlas de ahí. Meses después, el licenciado Cárdenas llegó con la carpeta final bajo el brazo, caminando con un paso mucho más ligero que de costumbre. La batalla legal había sido encarnizada, llena de trampas y recursos sucios por parte de la familia de Rogelio, pero el dinero del oro había pagado peritajes irrefutables y abogados que no se dejaban intimidar. «Es tuyo, Elena, todo», dijo Cárdenas, extendiéndole la sentencia definitiva del Tribunal Agrario con una sonrisa satisfecha. El juez no solo había validado los títulos antiguos de Mateo, sino que había condenado a Rogelio a pagar daños y perjuicios por la demolición ilegal y el daño moral. Elena tomó el papel con sus manos callosas, sintiendo que pesaba menos que una pluma, pero valía más que toda la hacienda de sus suegros. No hubo fiesta ni gritos de júbilo, solo un suspiro profundo, el sonido de un pulmón que finalmente puede llenarse de aire después de haber estado bajo el agua demasiado tiempo. Con la seguridad legal en la mano y el resto del oro dosificado sabiamente, la casa dejó de ser un búnker de supervivencia para convertirse en un hogar verdadero. Elena mandó enjarrar las paredes de bloque gris con un estuco blanco brillante que reflejaba el sol del mediodía y plantó bugambilias rojas a lo largo de la barda perimetral, cubriendo las cicatrices de la violencia con flores vibrantes. Compró muebles de madera sólida, camas suaves para las niñas y una mesa grande de roble para la cocina, colocándola justo encima del lugar donde yacía enterrada la caja metálica. Aquel secreto seguía allí, bajo el piso de loseta, pero ya no era una carga angustiante. Era el corazón latente de la casa, una batería silenciosa que irradiaba seguridad desde el subsuelo. La cocina se convirtió en el centro del universo familiar, un lugar donde se cocinaba con amor y se vivía sin miedo, protegidas por la herencia oculta que nadie más necesitaba conocer. Elena también cambió, transformándose en una figura que el pueblo miraba con una mezcla de admiración y temor reverencial. Ya no era la muchacha tímida que caminaba con la cabeza gacha tras la sombra de su marido. Ahora caminaba erguida, con la mirada directa y una autoridad natural que no requiera levantar la voz. Con el dinero de la indemnización de Rogelio y lo que quedaba de sus ahorros, compró los terrenos baldíos adyacentes, expandiendo sus dominios tal como Mateo lo había soñado alguna vez. Contrató a los mismos hombres que antes no tenían trabajo para que le ayudaran a sembrar maíz y frijol, convirtiéndose en una pequeña patrona justa y generosa. Su piel se curtió con el sol y sus manos se volvieron ásperas por el trabajo de campo, pero en sus ojos brillaba una paz inalterable, la paz de quien ha mirado al diablo a la cara y lo ha hecho parpadear primero. Por otro lado, la caída de Rogelio fue lenta y dolorosa.
un espectáculo de justicia poética que el pueblo observó con disimulado placer. La humillación de haber sido detenido frente a todos y la derrota legal mermaron su autoridad. Los bancos comenzaron a exigirle pagos, los socios comerciales se alejaron al ver su debilidad y la familia patriarcal se fracturó entre culpas y recriminaciones. La maquinaria pesada, aquel tractor amarillo que había sido el instrumento de su crueldad, terminó oxidándose en un corralón judicial, embargado por deudas, convirtiéndose en un monumento irónico a la avaricia fallida. Elena nunca se burló, ni buscó verlo derrotado, simplemente lo borró de su vida. Su venganza no fue destruir a su cuñado, sino prosperar a pesar de él, demostrándole cada día, con su sola existencia, que la verdadera fuerza no reside en el dinero o el apellido, sino en la razón y el coraje. Sofía y Valentina crecieron en esa casa fuerte y luminosa, lejos de la sombra de victimización que su tío había querido imponerles. Fueron a la escuela con uniformes nuevos y la cabeza alta, defendidas no solo por la reputación de su madre, sino por su propio carácter forjado en la adversidad. Sabían que su madre había luchado por ellas, aunque quizás nunca supieron la historia completa del oro bajo la cocina. Para ellas, el verdadero tesoro era ver a Elena reír de nuevo, verla sentada en el porche por las tardes, tejiendo o leyendo, sin sobresaltarse por los ruidos de la noche. Mateo estaba presente en cada rincón, no como un fantasma triste, sino como el guardián silencioso que había previsto la tormenta y les había dejado el paraguas indestructible para capearla. A veces, en las noches de lluvia intensa, cuando el agua golpeaba el techo de concreto con furia, Elena se levantaba y caminaba descalza hasta la cocina. Se paraba en el centro de la habitación, sintiendo el frío de las losetas bajo sus pies, y cerraba los ojos, conectándose con la energía que dormía bajo el suelo. No había vuelto a tocar el oro desde aquella noche en que lo enterró. No lo necesitaba. Sabía que estaba ahí, intacto, esperando una emergencia que ella se encargaría de que nunca volviera a ocurrir. Ese oro ya no era dinero para gastar. Eran los cimientos morales de su linaje, la prueba física de que la providencia ayuda a quien se defiende. Había aprendido que la riqueza real no es lo que tienes en el banco, sino la capacidad de dormir tranquila, sabiendo que tu techo es tuyo, y que nadie tiene el poder de derribarlo. La historia de la viuda que desafió al destino se convirtió en una leyenda local que los abuelos contaban a sus nietos. Decían que Elena tenía un pacto con la tierra, que las piedras le hablaban y que el dinero le brotaba de las manos, pero la verdad era mucho más simple y humana. Su magia había sido el amor de una madre acorralada y la lealtad de un esposo previsor. El sitio que nadie quería, aquel pedazo de tierra que Rogelio despreció y luego codició, floreció bajo su cuidado, convirtiéndose en el jardín más verde de la región. Donde antes hubo escombros y llanto, ahora había árboles frutales y el sonido de risas infantiles, demostrando que la tierra no tiene memoria del mal si se la trabaja con amor y justicia. Una tarde de noviembre, 10 años después de la demolición, Elena se sentó bajo el viejo mezquite que había sido testigo de su momento más oscuro. El árbol, ahora frondoso y lleno de vida, le daba sombra mientras ella observaba a sus hijas, ya convertidas en jovencitas, caminando por el sendero hacia la universidad. La cicatriz de la casa antigua había desaparecido por completo, cubierta por la nueva construcción sólida y digna. Elena tomó un puñado de tierra y la dejó correr entre sus dedos, agradecida por cada lágrima, cada miedo y cada moneda que le había costado llegar hasta ahí. Había entendido que la vida a veces tiene que derrumbarse para que podamos encontrar los verdaderos cimientos sobre los que debemos construir, y que las ruinas son, a menudo, el mapa hacia nuestro verdadero tesoro. Elena miró hacia el camino donde una vez vio llegar a los monstruos y sonrió, una sonrisa plena y serena, sabiendo que la historia había terminado exactamente como debía. Ella no solo había sobrevivido, había renacido, y con ella el honor de su familia. Cerró los ojos y escuchó el viento susurrar entre las hojas,
el mismo viento que una noche le trajo el sonido de la tierra abriéndose para salvarla. ¿Y tú? ¿Qué harías si descubrieras que la desgracia que te enviaron era en realidad la llave de tu fortuna? Déjame tu opinión en los comentarios. Leo todos y me encanta saber qué piensan.